Me abran la cámara, por favor. Ahora sí, abran la cámara. Abran la cámara, por favor. Abran la cámara, por favor. Aquí está doña Juana, Laura Pandillo. ¿Y esa seriedad por qué, oiga? ¿Ah? Uy, Juana. ¿Ah? Durmiendo, mírala, está ahí en la cama. ¿Ah? Ahí es donde uno se la quiere pillar, ¿ya? ¿Qué más, Juana? Juana Manga. Cuidad, Mariana, Leonardo, Mari Ruiz. Abran la cámara, por favor. Cuidad, cuidad. Ah, bien, eso es. Bueno, listo, jóvenes. Entonces, vamos a comenzar con este tema de la legislación comercial. Eh, ¿Qué es un comerciante? Preguntamos eso. ¿Qué es un comerciante? Daniela, para ti, ¿qué es un comerciante? ¿Ah? Mariana, para ti, ¿qué es un comerciante? O Dayana. Profe, ya va, espera ese momento que está dando el desayuno a mi niña. Ya, deje de buscar la libreta. ¿Qué es un comerciante? ¿Quién me dice? Profe. Juana Manga, para ti, ¿qué es un... Ley, Keila, a ver, Keila. Un comerciante es aquel que se dedica principalmente a comprar y vender productos en el mercado con el fin de obtener ganancias para la interminación para poder ser considerados como tales. Ese es un comerciante, el que compra, vende producto, el que compra materia prima, transforma, transforma los productos en productos terminados y, y, el, y lo vende con el fin de obtener utilidades. Entonces nos dice aquí, si están viendo acá, Sí, ¿si están profe. viendo? Nos dice que comerciante es la persona o empresa que se dedica al comercio, a la compra y venta de productos o a la producción de bienes y servicios. Entonces, preguntamos, ¿qué es un bien? Ahora mismo se lo acabo de explicar a ustedes. ¿Qué es un bien? ¿Ah? ¿Quién me dice? Ahora mismo se lo acabo de evaluar, la evalué la semana pasada. ¿Qué es un bien? ¿Ah? ¿Qué es un bien? Son aquellos que se adquieren en el mercado, pero pagando un precio por ellos y que satisface directa o indirectamente una necesidad. ¿Y cómo pueden ser esos bienes? Creo que es Huidara que me está hablando, ¿cierto?
¿Cómo pueden ser esos bienes? Bienes de inmuebles, de consumo, de capital, No, uno, público, privado. unos No, bienes, considerados los bienes son los bienes muebles y los bienes inmuebles. Los bienes muebles son los escritorios, máquinas, todo eso son los bienes muebles. Y los bienes inmuebles son los bienes que son las construcciones. Y servicios que son de pronto la parte de los bienes intangibles, que no se pueden tocar, pero lo podemos sentir. Nos dice que la calidad de un comerciante se adquiere cuando la actividad comercial se realiza de forma profesional. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes que ser un comerciante. Para que seas comerciante, tú tienes que estar reconocido ante la Cámara de Comercio. Si tú no eres reconocido ante la Cámara de Comercio, eres una persona ilegal. Entonces uno dice, no, que yo tengo mi comercio, que yo tengo mi negocio, que yo tengo mis cosas, pero no estás reconocido ante la Cámara de Comercio y eso se vuelve es un comerciante ilegal, ilícito, pirata. Entonces, la profesión de comerciante implica que se realiza una o más actividades mercantiles de forma cotidiana. Entonces, que tú seas comerciante, que tú estés constantemente vendiendo. Entonces, no es que hoy voy a vender. ¿Quién es Edward el Crack? Edward el Crack, ¿quién es? ¿Quién es Edward? ¿Quién es Edward? ¿Ah? Edward, ¿quién es? ¿No quiere contestar Edward? ¿Ah? Edward el Crack. Entonces nos dice que la profesión de comerciante implica que se realice una o más actividades mercantiles de forma cotidiana, de forma constante, de forma de que no de repetitiva. No es que hoy voy a vender y después dentro de una semana más voy a volver a vender. Entonces, eso no es. Entonces aquí nos dice que ¿quiénes son comerciantes según el Código de Comercio? Nos dice que un comerciante es una persona que se dedica a ejercer el comercio como oficio de manera profesional y constante, sea una persona natural o sea una persona jurídica. Ya saben que ustedes, persona natural, somos cualquier tipo de persona. Y personas jurídicas son las empresas. Entonces, aquí dice el artículo 10 del Código de Comercio colombiano. Define a un comerciante de los siguientes términos. Son comerciantes las personas que profesionalmente se ocupan en algunas de las actividades que la ley considera mercantiles. La calidad de comerciante se adquiere aunque la actividad mercantil se ejerza por medio de apoderado, intermediario o interpuesta persona. Entonces aquí nos está hablando el artículo 10 del Código de Comercio colombiano. Nosotros tenemos que aprendernos qué son los códigos de comercio, lo que es la parte de comercio, comercial, la parte tributaria y la parte de laboral. El hecho de ejercer una sola actividad mercantil de forma profesional nos convierte en comerciantes, así no estemos inscritos en la Cámara de Comercio. Entonces aquí nos dice, podemos ser comerciantes, más no legal, pero si eres comerciante, legal siempre y cuando estemos en la Cámara de Comercio.
puedo vender, yo puedo vender, más no estoy inscrito en la Cámara de Comercio, no eres, no está reconocido, pero eres vendedor. Pero si está reconocido en la Cámara de Comercio, en donde tú estás ejerciendo y vas a ejercer cuáles son los productos que vas a vender, cuáles son los bienes y servicios que vas a vender, entonces el término profesionalmente relevante para efectos de calificar a una persona como comerciante, pues esto lo será solo si el desarrollo de la actividad comercial se hace de forma profesional y continuada. Buenos días, Brian. Brian, buenos días. De forma continuada. Entonces aquí nos dice que en la Superintendencia de Sociedades, en el oficio 220 de septiembre, señaló que si nos detenemos un poco en la expresión profesionalmente, podemos concluir que aunque se desarrolle una actividad mercantil, se es comerciante solo si se hace de forma profesional. A manera de ejemplo, si una persona natural vende su casa o sus muebles, no lo está haciendo de forma profesional ni habitual. Es un acto ocasional que en ningún momento lo convierte en comerciante. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que identificar cuando yo soy un vendedor o un comerciante profesional o cuando yo soy un vendedor ocasional. Profesionales que de pronto tú hayas ejercido, hayas recibido capacitación, estés aplicando todo eso, lo que tú aprendiste, todas las estrategias de ventas que tú apliques, te convierte en una expresión profesionalmente. Y de pronto en una manera ocasional es que de pronto tú estés ahí en un momento que tú quieras vender, pero no están aquí. Aquí nos dicen cuáles son los actos y operaciones mercantiles. Es comerciante quien ejerce profesionalmente una actividad mercantil y el artículo 20 del Código enumera una serie de actos mercantiles. Entonces, estos son los actos mercantiles. Primero, la adquisición de bienes a títulos onerosos con destino a enajenarlos de igual forma. La enajenación de los mismos. Entonces, aquí tenemos que mirar y buscamos la palabra. ¿Qué significa? ¿Qué significa oneroso? Oneroso que ocasiona un gran gasto o resulta molesto, pesado. En derecho que incluye o implica conmutación de prestaciones recíprocas en oposición a lo lucrativo. Entonces, que compra bienes con el fin de obtener lucros. Entonces, por eso se llama oneroso. ¿Y qué significa enajenación? ¿Qué significa enajenación? Enajenación, venta, donación o cesión del derecho o el dominio que se tiene. Entonces, ya ahí nos está explicando. Que sea oneroso es que tenga utilidades y que tenga enajenarlos es con destino a las ventas. Estos son términos a nivel comercial. ¿Estamos ahí claros en eso? En la parte oneroso, en la parte de enajenarlos, ¿estamos claros ahí? No los escucho. No los escucho. Sí, profe. Sí, profe.
¿Sí entendieron esa parte de lo que es la parte de oneroso y la parte de enajenarnos? Profe, Dime, Juana. explíqueme la palabra oneroso. Oneroso que va a tener utilidad. De que tú compras algo y lo vas a vender y vas a tener utilidad. Y enajenarlo significa que vas a venderlo, ¿cierto? Entonces, que tiene venta y que tiene utilidades. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Entonces dice, la adquisición a título oneroso de bienes muebles, o sea, que tú vas a comprar muebles, de pronto vas a comprar un mueble en 10 millones, una casa, y la vas a vender en 12 millones. Entonces ya estás haciendo un título oneroso con destino a arrendatario. Entonces, o lo puedes vender o lo puedes arrendar y a medida que arrendas vas teniendo utilidades de esa casa. El arrendamiento de los mismos, el arrendamiento de toda clase de bienes para su arrendarlo y el subarrendamiento de los mismos. Entonces hay mucha gente que de pronto te adquiere una casa y ahí en esa misma casa se arrienda un cuarto, siempre y cuando tú lo permitas. Pero si tú no lo permites, no puedes hacer eso. Nos dice que el recibo de dinero de mutuo interés, y ahí estamos haciendo prestamistas, ¿cierto? Y estamos obteniendo utilidades por ese préstamo. La adquisición o enajenación a título oneroso de establecimientos de comercio, que tú de pronto compres una peluquería, ¿cierto? Ahí existe una peluquería y tú vayas a comprar esa peluquería para poder trabajarla como peluquería. Entonces, eso también es un término de comercio. La intervención como asociado en la constitución de sociedades comerciales. Ya ustedes tienen los conocimientos de las sociedades comerciales. El giro, otorgamiento, aceptación, garantía o negación de títulos valores. Compra de reventa, permutación. Permutación es el cambio. Las operaciones bancarias de bolsas o de martillo. Las agencias de negocios. La explotación o prestación de servicios. Las empresas de fabricación. Las empresas de depósito de mercaderías, las empresas editoriales, todas aquellas que editan libros, las empresas de obras en construcciones, las empresas de aprovechamiento de explotación mercantil de la fuerza o recursos de la naturaleza, las empresas promotoras de negocios y la compra, venta, administración, custodia o circulación de toda clase de bienes, las empresas de construcción, reparación, compra y venta, y todos los demás actos y contratos regulados por la ley mercantil. Todo esto son considerados actividades mercantiles. Ahora, no son considerados actos no mercantiles. Esto se encuentra en el artículo 23 del Código de Comercio. Dice, la adquisición de bienes con destino al consumo doméstico. Sí, que tú vas a comprar de pronto unos muebles para la casa y no lo vas a tener como venta. La enajenación de los mismos o de los sobrantes. Entonces, si tú vas a adquirir esos bienes, ¿cierto? Por lo general, cuando tú lo vayas a vender, no vas a tener utilidades. Siempre lo vas a vender a un menor precio. Si tú lo compraste en 1 millón, de pronto ya dentro de 1 o 2 años ya tú lo quieres vender, lo vas a vender en 500, 600 mil pesos. Ahí no está considerado como actos no mercantiles. La adquisición de bienes para producir obras artísticas y la enajenación de estas por su autor. ¿Cierto? Si tú vas a, pintar por hobby, pero no quieres vender esas obras, no estás considerado mercantil. Las adquisiciones hechas por funcionarios empleados para bienes de servicios públicos, las adquisiciones hechas por funcionarios o empleados para bienes de fines públicos. Las enajenaciones que se hagan directamente con los agricultores o ganaderos, que tú de pronto quieras permutar o tú quieras cambiar una finca, no está considerado
como la prestación de servicio inherente a las profesiones liberales, ¿cierto? Entonces, esos son bienes, actividades. Entonces nos hablan aquí como obligaciones de los comerciantes. Vemos aquí matricularse en el registro mercantil. Eso es una obligación. Entonces, allá nos dice el artículo, todos pueden ser comerciantes, pero uno pueden ser legales y otros no son legales. Inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos respecto a las leyes. Entonces, hoy en día, todas las empresas tienen que trabajar con la facturación electrónica, con los libros electrónicos. Llevar contabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Que todo negocio hoy en día tiene que aplicar sus contabilidades. Tiene que aplicar sus contabilidades. Conservar con el arreglo a la ley la correspondencia y demás documentos relacionados a sus negocios, actividades. Todos estos negocios, antes se trabajaba la microfilmación, hoy tiene que estar guardado en un archivo aquí, en un documento Word, un archivo especial tecnológico. Denunciar ante el juez competente la cesación en el paso corriente de sus obligaciones mercantiles y abstenerse a ejecutar competencia desleal. Competencia desleal es que tú hables mal de la otra persona, que también es mercantil, entonces tú hables, no le compras a él porque él vende mal, él vende más caro, esos productos de él esos son competencias desleal, que ese es el trabajo de ustedes que van a hacer ahora en estos 10, 15 minutos. ¿Qué van a hacer ustedes? En estos 10, 15 minutos, ¿qué van a hacer ustedes? Van a consultarme cuáles son los actos de competencias desleal y cada quien me lo va a explicar. ¿Estamos? Acto de competencia. Actos de competencias desleal y me lo van a explicar. ¿Listo? Bueno, profe. Bueno, tenemos ahí 10, 15 minutos para hacer eso.